Hechos capítulo 4 y el versículo 31. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mire eso, yo creo que ya está en la escritura allí para que todos leamos juntos. Dice la Biblia: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Diga conmigo: cuando hubieron orado. Y luego dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Gloria a Dios. También hay otra escritura que quiero que leamos. Creo que ustedes la tienen allí en la pantalla. Ok, ahí tienen Hechos capítulo 12 y vamos a leer allí unos versículos que fueron los que leímos al iniciar. Hechos capítulo 12 del 1 al 5. Dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entre ellos mató a Jacobo, y luego en el versículo número 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya, gloria a Dios. Ahora quiero que leamos otra escritura más. Son 3 escrituras que están allí. Y la siguiente está en Santiago, capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice: la oración fervorosa, o sea, la oración eficaz del justo puede mucho, dice la versión Reina Valera, y allí dice: tiene mucho poder. Digan conmigo: tiene mucho poder. Bien, entonces voy a hablar en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, con la ayuda de Dios, bajo el tema cuando hubieron orado. Y quiero en este momento que le digamos a Él que nos hable por medio de su palabra. Dios y Padre, en este momento pongo mi vida en tus manos y también la vida de cada oyente, Señor, de cada persona que va a estar conectada el día de hoy, Señor Jesucristo, y se conectará después. Que podamos ser ministrados, que podamos ser edificados por medio de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Muy bien. Aquí encontramos una escritura bien poderosísima. Esto a mí me impactó desde el momento en que tuve la oportunidad de leer esta palabra. Y es Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note eso. Algo bien importante que quiero que hoy aprendamos en esta palabra, esta enseñanza, es que cuando alguien ora y lo hace bajo los parámetros bíblicos correctos, de manera definitiva y de manera inevitable va a haber los resultados. Y mire que allí el versículo dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. En otras palabras, hubo resultados. Número 1, tembló. Número 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 3, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y también Santiago, capítulo 5, versículo 16, el texto dice que la oración fervorosa, o sea, una oración eficaz, obrando fielmente, eficazmente, puede mucho, tiene mucho poder. Y lo que yo quiero que hablemos hoy tiene que ver principalmente con una oración que da resultados, con una oración que tiene efectos. Una oración que tiene mucho poder es aquella que se hace de una manera tan eficaz, tan especial, que da resultados evidentes. Note usted que
Los versículos que leímos nos hablan de cosas extraordinarias y una de ellas es que la Biblia muestra que cuando los discípulos oraron de manera correcta, en medio de tanta presión que ellos estaban teniendo, no obstante, la Biblia dice claramente que ellos oraron e inmediatamente después de que oraron vieron los resultados extraordinarios. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que los llenó de un poder extraordinario, de un denuedo poderoso. Ahora, para entrar de lleno en lo que Dios ha puesto en mi corazón, yo quiero decirle que hay un pensamiento que llamó la atención o mi atención, y es que estaba mirando, estaba indagando por allí y estaba encontrando algo que me impactó, y es el hecho de que la caída de un cristiano, dicen todos los estudios y toda la evidencia de la experiencia, que la caída de un cristiano comienza específicamente cuando el cristiano descuida su vida de oración. Es decir, cuando el cristiano pierde su contacto, su conexión con Dios, inmediatamente su vida de oración se pierde. Ahora, su vida de oración le hace perder su conexión con Dios y por ende entra en una caída espiritual. Ahora, hay personas que dicen: yo siento que Dios no oye mi oración, yo siento que Dios no escucha mi oración, pero quiero decirle que hay efectivamente, según la Biblia, algunas personas que definitivamente no las oye Dios. Y puede ser que algunos, cuando dicen Dios no oye mi oración, realmente estén en lo cierto si califican dentro de este grupo que vamos a mirar. Hay unas escrituras allí que quiero que observemos. Y están, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Proverbios 15, 29, donde la Biblia dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Escuchó eso? Él oye la oración de los justos. En otras palabras, el texto declara que hay un tipo de personas a las cuales Dios no le oye su oración. Y como vamos a hablar de esto, cuando hubieron orado, debemos asegurarnos de ser de ese grupo de personas a las cuales Dios sí oye. Ahora, Proverbios 28:9. El texto sagrado dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Voy a leerlo así para que usted lo vaya meditando. El texto dice claramente: el que aparta su oído para no oír la ley, es decir, el que menosprecia a Dios y su palabra, dice delante de Dios su oración también es ¿qué? Abominable. Juan 9:31. Dice la Biblia: y sabemos, mire, sabemos. No dice creemos, dice sabemos, estamos seguros que Dios no oye a los pecadores. Esto es fuerte. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuántos quieren que Dios oiga su oración? Yo estoy seguro que cuando una persona ora, pues lo mínimo que espera es una respuesta. Eso es lo mínimo que uno desea, que Dios le oiga. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, la Biblia de las Américas. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, escuche, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, si usted está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios, Dios no le oye, no le va a responder. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. La Biblia dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, escuche bien, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow.
Esto es tremendo. Hay personas entonces que dicen, Dios no me oye la oración. Pero si usted está entre los que menosprecian la palabra, entre los impíos, entre los que no quieren hacer la voluntad de Dios, seguro que Dios no le va a oír. Pero si usted está entre aquellos que la Biblia misma declara que son justos, que quieren hacer la voluntad de Dios, literalmente la Biblia dice que Dios no solo va a oír su oración, sino que va a responder su oración. Ahora, algo muy delicado, ahí hay una cita más, ¿cierto? Hay una cita más, y es algo que a mí me impactó todavía más. Y dice claramente que cuando no existe arrepentimiento genuino en la vida de la persona, Dios no oye la oración, aunque ésta se multiplique. Véase ahí Isaías 1:15. Vamos a leer, estamos leyendo la palabra de Dios. Miren lo que dice allí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, escuche, cuando no hay arrepentimiento genuino, Dios no oye la oración, aunque ésta se multiplique. Esto es fuerte. No importa que usted diga, estoy orando intensamente, pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados, Dios no le oye su oración. Véase, dice la Biblia, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora, ya que el tema de esta noche es cuando hubieron orado, y usted acabó de leer allí claramente que hay algunos tipos de oraciones donde el texto dice, inmediatamente cuando hubieron orado, tembló, hablaron en lengua, recibieron el Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra. La Biblia dice que la iglesia estaba orando y Dios envió ángeles para rescatar, para hacer obras prodigiosas. Por ejemplo, en el caso de Pedro, Dios envió un ángel para liberarlo. ¿Por qué? Porque estaban orando. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué algunas personas que están orando no están viendo la respuesta? Acaba usted de escuchar de la palabra de Dios, porque hay muchos que están en contra de la voluntad de Dios, porque hay mucha gente que quiere orar, que quiere clamar para que Dios le responda de acuerdo a su capricho. Otros quieren que Dios haga lo que ellos quieren, pero no quieren comprometerse con Dios, y por esa razón no quieren apartarse de su pecado. Y quiero decirle que muchos tienen impedimentos que hacen que sus oraciones no puedan ser escuchadas. Se los voy a repetir rápidamente. Uno de los impedimentos que hace que sus oraciones no puedan llegar ni al techo de su casa es cuando hay falta de arrepentimiento. En otras palabras, no importa que usted, dice el texto, multiplique sus oraciones, pero si usted no se ha arrepentido de verdad, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de vida, cambio de propósito, es alejarse de su pecado. Eso impide que Dios le escuche su oración. Por otro lado, cuando una persona no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, entonces definitivamente Dios tampoco puede oír su oración. Hay una oración conocida como la oración modelo en Mateo 6, 9 al 13, donde la Biblia dice, venga tu reino. Digan conmigo, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y dice, como en el cielo, asimismo también en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que cuando oran no pueden recibir la respuesta, porque como leímos, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero note, cuando alguien lee la oración modelo, entiende
que dentro de esa oración hay un aditamento y es: venga tu reino, hágase tu voluntad. En otras palabras, está diciendo, antes de pedir el pan de cada día, antes de pedir todo lo que viene en la oración, él lo primero que dice es: quiero, Señor, que venga tu reino, es decir, que tú seas mi rey. Está diciendo, quiero hacer tu voluntad. Ahora, además de ello, otra cosa que impide que una oración sea efectiva, poderosa, es la falta de humildad. Cuando una persona va como aquel fariseo arrogantemente delante del Señor, no va a recibir Dios esa oración. Acuérdese, el publicano ni siquiera levantaba su mirada y él se fue justificado, pero el fariseo, Dios no oyó su oración. Quiero que digan: Señor, quiero hacer oraciones correctas. Las oraciones correctas, como veremos en un momento, traen resultados, traen dádivas, traen respuestas. Ahora, otra cosa que impide que su oración sea escuchada por Dios es literalmente la falta de fe. Cuando una persona no tiene fe, definitivamente no puede. Pedís y no recibís porque pedís mal, pero algunos tampoco reciben porque no piden con fe. Por otro lado, otras personas no pueden recibir la respuesta de su oración porque hay falta de perdón. ¿Escuchó eso? Porque tienen allá adentro una amargura, por allá adentro tienen una raíz profunda de amargura que no les permite a ellos que la oración suba y que llegue a la presencia de Dios. Y no solo eso, algo fuertísimo que está pasando en muchas personas que le impide que su oración llegue a la presencia de Dios, se llaman los pleitos hogareños, los pleitos familiares. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos, esto también incluye vosotras mujeres igualmente, vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, cuando una persona ora, cuando una persona clama, cuando una esposa clama, cuando un esposo ora, pero está en pleitos con su esposo, su oración es estorbada, y ese es el plan diabólico. El plan satánico es hacer que en la generación, hermano, yo sé que usted mira noticias, yo sé que usted oye todo lo que está pasando en el mundo, y usted debe saber que en el tiempo en el cual estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de hacer oraciones que ni siquiera pasen del techo. No podemos darnos el lujo de hacer oraciones que no muevan nada, que no sacudan nada, que no produzcan nada. Y debemos asegurarnos, en primer lugar, que esas oraciones que tú y yo estamos haciendo no tengan estorbo. Diga, no tengan estorbo. Si tú estás en pleitos en tu hogar, entonces el enemigo se está saliendo con la suya. Puede que tú seas un gran intercesor, una gran intercesora, pero si no arreglas tus problemas familiares, tus oraciones son estorbadas delante de Dios. Ahora, las oraciones hechas correctamente, es decir, aquellas oraciones donde los estorbos que hemos mencionado han sido hechos a un lado, definitivamente no son en vano. Diga conmigo, las oraciones correctas no son en vano. Aleluya, no son en vano. Hay un pensamiento que dice: ora hasta que algo suceda. En otras palabras, cuando una persona se ha asegurado primeramente de hacer de lado todos los impedimentos, falta de perdón, falta de fe, falta de reconciliación, todo lo que hemos mencionado, cuando lo hace de lado, entonces se asegura de hacer oraciones efectivas. Literalmente esas oraciones no son en vano. Ahora, la Biblia dice claramente en el Salmo 55, 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá
mi voz. Escuche eso. ¿Cuál es entonces el problema de muchos? Que están orando multiplicadamente, es decir, oran tarde, mañana, noche, oran en exceso, oran abundantemente, pero llenos de estorbos. Y a esa gente el diablo no le teme. Es decir, hay algunos que están en el uno extremo, están orando abundantemente, pero con un montón de estorbos allí, que hacen que su oración Dios la vea abominable, que hacen que su oración Dios la rechace, que hacen que su oración Dios no la oiga. Y por otro lado, hay un montón de evangélicos que le han bajado al nivel de la oración. Y no oran ni de tarde, ni de mañana, ni de noche. Es decir, no hay un momento donde puedan tener un encuentro con Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de hoy? El problema de hoy es que hay muchos cristianos que así quieren tener vida espiritual sana, así quieren ver milagros, así quieren ver respuestas, así quieren ser usados por Dios. Algunos con oraciones multiplicadas dicen, pero yo no entiendo qué pasa, yo estoy ayunando, yo estoy clamando, yo hago vigilia, pero no se aseguran de echar fuera esos estorbos que no hacen que su oración suba al cielo. Y por otro lado, hay un grupo de personas que quieren ver milagros, quieren que Dios los use, quieren ver la gloria de Dios, pero no quieren orar. Y el punto es que tanto de los unos como de los otros, el enemigo fácilmente se puede burlar. Y quiero que diga conmigo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que está pasando con el cristiano de hoy? ¿Qué es lo que está pasando? El cristiano de hoy, el muchacho de hoy, el adolescente, el joven, el cristiano promedio de cualquier edad hoy está interesado en cualquier cosa, incluso muchos no prestan atención al ejemplo bíblico, donde la Biblia dice que una de las primeras cosas que le dijeron a Jesús sus discípulos fue, Señor, enséñanos a orar. Pero hoy en día muchos quieren aprender de cualquier cosa menos de la oración. Y quiero decirle que en el tiempo en el cual estamos viviendo, tiempo duro, tiempo terrible, tiempo difícil en el que estamos viviendo, quiero decirle que lo único que el Hijo de Dios, el arma más poderosa que el Hijo de Dios tiene, se llama la oración. Y si no oramos como Dios quiere que oremos, entonces no vamos a ver la respuesta. Porque por un lado no oran y por otro lado oran abundantemente, pero con un montón de estorbos. ¿Y sabe cuál es el plan satánico? El plan satánico es enredarlo a usted en cualquiera de estas cosas. A él no le importa que usted ore multiplicadamente lleno de estorbos. Y tampoco le importa el cristiano que dice a voz en cuello, soy cristiano, pero no ora. Cuando no ora, no hay intimidad con Dios, no hay búsqueda de Dios, no hay presencia de Dios. Y quiero decirle que cuando alguien ora, la oración efectiva trae resultados. En otras palabras, produce algo, trae evidencias de que una oración ha sido escuchada. El texto dice, cuando hubieron orado, se manifestaron las evidencias de que Dios oyó esa oración. En otras palabras, ellos oraron y la tierra tembló. Ellos oraron y el Espíritu descendió. Ellos oraron y se llenaron de unción, con valentía para predicar la palabra. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué no ves resultados en tu vida? ¿Por qué estás viviendo circunstancias que te están llenando a ti, te están abrumando, pero no estás viendo el resultado? ¿Por qué? Sencillamente porque o estás orando mal o ni siquiera estás orando. Y el plan de Dios hoy no es tanto decirte en tu cara, estás orando, no estás orando o estás orando mal, sino hacerte con la palabra ver esta evidencia para que tú y yo nos encarguemos de hacer de lado ese estorbo que no permite que la oración llegue, o que empecemos a meterle ganas a la oración. Diga conmigo, ayúdame a orar como tú quieres que ore. Hay un pastor que muchos han escuchado, uno de los predicadores reconocidos, admirados, pastor Mark Gross. Él dijo, si tu oración no está sacudiendo las cosas, entonces, él dice, baby, no estás orando.
En otras palabras, Él está diciendo, si tú oras y no ves resultados, entonces muchacho, amigo, hermano, analiza bien qué clase de oraciones que tú estás haciendo. Porque si tú dices, yo estoy orando, he orado, he clamado, he ayunado, no estás viendo respuesta, entonces debes analizar qué clase de oración estás haciendo. ¿Cuántos hasta aquí están siguiendo este momento? Diga conmigo, quiero la palabra de Dios. Ahora, cuando las oraciones han sido efectivas y escuchadas, se manifiestan dos cosas. Y quiero que pongan una imagen allí donde está el bosquejo de lo que vamos a hablar rápidamente en este día. Se lo voy a mencionar rápido. Allí hay algo bien importante. Cuando hubieron orado, note lo que aparece allí. Cuando hubieron orado, aparecen literalmente dos cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona ha orado correctamente, entonces aparece lo que allí usted observa. Hay una frase allí que dice que cuando se ora correctamente se manifiestan las respuestas y las dádivas de Dios. Diga, respuestas y dádivas de Dios. En otras palabras, yo no conozco a nadie que ore intensamente o que ore, aún como lo acabamos de ver, aún el impío que multiplica su oración, él ora porque quiere ver respuesta. Pero ¿cuál es el problema? No ve respuesta porque no está en condiciones, no está alineado a la voluntad de Dios. Pero hay otros que ni siquiera oran y aún así siguen reclamando respuestas. Pero quiero decirle que solamente van a haber respuestas y dádivas. Diga, respuestas y dádivas. Solamente la van a ver aquellos que oran correctamente. Ahora, cuando hablamos de respuestas, esas respuestas se manifiestan generalmente de tres maneras, como usted la ve allí. Y también cuando hablamos de dádivas, esas dádivas se manifiestan de 7 maneras, al menos, que envuelven todo lo demás. Y lo que quiero hacer es mencionarle rápidamente las respuestas. Ok. Muy bien. Cuando hablamos entonces de una oración eficaz, una oración sin estorbos, una oración constante, pero libre de estorbos, una oración llena de fe, una oración fervorosa, como lo leyó al principio, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero decirle que lo primero que se va a manifestar van a ser esas dos cosas. Número 1, respuestas, y número 2, dádivas. ¿A quién no le gustan las respuestas de Dios? ¿Y a quién no le gustan las dádivas de Dios? Pero vamos a analizar esto. Cuando vienen las respuestas de Dios, y escuche, quiero decirle lo primero que debe quedarle claro. Usted que está orando, usted que está intercediendo, usted que está clamando por algo. Yo hablaba con mi esposa hoy y me ponía a pensar y hablaba con ella y le decía, ¿qué será aquello que la iglesia más necesita en este tiempo? Es decir, en el tiempo en el que estamos viviendo, ni para qué hablarle de las cosas, de las noticias. Usted está saturado de lo que está pasando en el mundo hoy. Pero, ¿qué es lo que más necesita? Sencillamente una palabra que es poderosísima y se llama oración. Señores, la iglesia lo que no consiga a través de oración y ayuno no lo va a conseguir de ninguna otra manera. Necesitamos volver a ese principio llamado la oración. Ahora, dentro de la respuesta de Dios, algo que debe quedarle claro a usted, amado amigo, hermano, todos los que están escuchando, quiero decirles que una de las cosas más efectivas que usted debe tener claro es que las respuestas de Dios siempre son las más convenientes. Las respuestas de Dios siempre son las más efectivas, son las más necesarias. Pero algo que quiero decirle es que cuando Dios te responde, quiero decirte que la respuesta de Dios a tu oración siempre va a ser la mejor, siempre va a ser la más sorprendente, siempre va a ser la más necesaria, pero no siempre va a ser la que más te guste. En otras palabras, muchas veces la respuesta de Dios, aunque es la mejor, aunque es la que necesitamos, aunque es la más hermosa, aunque es lo mejor, no siempre va a ser lo que tú querías, pero sí lo que tú necesitabas. Y quiero decirte que aprendiendo sobre esto,
quiero decirle que muchas veces nosotros, cuando recibimos una respuesta de Dios, no entendemos que no siempre esas respuestas van a ser lo que humanamente quisiéramos oír. O menos, escuche, que sea lo que habíamos pedido. En muchas ocasiones, la respuesta de Dios viene acompañada de algo que va totalmente diferente a lo que tú habías querido oír. Pero a menos que nos alineemos a la voluntad de Dios y tengamos la capacidad para asumir cada respuesta, vamos a ver la respuesta que Dios tiene para nosotros. Jeremías capítulo 33 versículo 3, que dice, es un texto que la mayoría han recitado una y otra vez. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, el Señor está diciendo algo poderoso, está diciendo: clama a mí. La gente dice: pero ¿para qué clamar si ya Dios lo sabe todo? Pero el texto dice: clama a mí. Dios quiere que tú y yo levantemos un clamor específico, pero muchas veces cuando tú empiezas a orar, no siempre la respuesta va a ser la que tú siempre habías anhelado. Hay 3 respuestas específicas a tu oración. Esta la aprendí de mi padre hace muchos años, y la primera respuesta que Dios da a tu oración es un sí. La segunda respuesta que Dios da a tu oración es un no. Y la tercera respuesta que Dios da a tu oración es un espera. Muchas veces, de inmediato, cuando tú estás orando alineado a su voluntad, tú recibes una respuesta afirmativa que te dice sí a tu petición. Pero en otras ocasiones tú recibes una respuesta negativa para ti, que te dice no a lo que tú pedías. Y en otras ocasiones te dice espera. Pero ¿qué es lo que Dios quiere desarrollar? Por ejemplo, cuando Dios dice sí, lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él. Cuando Dios dice sí, simplemente confía en Él, que Él hará. Pon tus cargas, deposita tu situación en Él. Dios se encargará del resto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos hoy están perdiendo no solo su vida de oración, sino también su confianza en Dios. Están siendo invadidos por las circunstancias que están atravesando y están empezando a tener más fe en las circunstancias, más fe en las situaciones. Creen en cualquier cosa menos en Dios. Quiero decirle que el llamado hoy es a que aprendamos a ser una iglesia que confía en Dios. Lo segundo es un no. Muchas veces cuando alguien está pidiendo algo, está clamando por algo, está pidiendo por un negocio, por una relación, por alguien, muchas veces la respuesta no va a ser sí. Muchas veces Dios te va a decir no. Y no estés esperando a que una voz tronante del cielo te diga no. Muchas veces Dios te lo habla por medio de un texto, Dios te lo habla por un consejo, Dios te lo habla por tu mamá, Dios te lo habla por tu papá, Dios te lo habla por tu pastor, Dios te lo dice a través de algún episodio de la vida. ¿Y sabes qué sucede? Que mucha gente no entiende que cuando Dios dice no, es no para que desarrollemos confianza como en el sí, sino para que desarrollemos obediencia. Muchas veces Dios te dice no a una relación, no a un negocio, no a algo por tu propio bien, y el punto es que lo que Dios quiere probar allí se llama obediencia. Hay algunos que han estado clamando hace mucho tiempo por algo que ya Dios les dijo no hace ratos, pero todavía siguen insistiendo cuando ya Dios se lo habló. Quiero decirle que el plan de Dios es que tú aprendas a ser obediente. Diga: Señor, enséñame a ser obediente. Lo tercero es espera. Cuando hablamos de espera, estamos hablando de que lo que Dios quiere es que aprendamos a desarrollar paciencia. ¿Cuál es el problema de la persona de hoy? El problema de la gente actual es que quiere recibir las cosas ya. Se habla de la cultura microondas, se habla de la gente que quiere todo rápido, quiere todo ya. Y muchas veces cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a clamar, la oración
no va a venir a forzar un aceleramiento, sino que muchas veces Dios está esperando desarrollar en ti madurez, desarrollar en ti paciencia, esa capacidad de soportar, esa entereza, esa imperturbabilidad ante las circunstancias. La Biblia dice en el Salmo 41 al 5, pacientemente esperé a Jehová. Escuche. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Escuchó eso? Cuando una persona empieza a depender de esa respuesta, o sea, hace la oración efectiva, la respuesta a una oración efectiva no siempre será un sí. A veces Dios te dirá no, a veces Dios te dirá espera, a veces Dios te dirá sí, pero espera. Pero quiero decirte que Dios quiere desarrollar en nosotros confianza con un sí, obediencia con un no y paciencia con una espera. Y qué bueno que si tú estás clamando tal vez por alguna situación familiar, por un hijo, por un ser que no se ha convertido, un ser amado, que tú estás clamando por tiempo, si tú estás pidiendo a Dios y pareciera que no estás viendo respuesta, quiero decirle que el plan de Dios es que tú perseveres, pero que lo hagas como lo hizo el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. En otras palabras, él no se desesperó, él esperó. Yo sé que esperar no es fácil. Yo sé que alguien puede estar diciendo: pero pastor, yo he estado orando por años, por mi situación, por mi esposo, por mi familia, no veo respuesta. Primero, asegúrate de que no tengas estorbos. Segundo, asegúrate de que estés orando. Tercero, asegúrate de que Dios no te dijo no, pero si Dios te dijo espera, entonces empieza por desarrollar persistencia y también paciencia. ¿Cuál es el problema del cristiano promedio? Que muchas veces hace oraciones, pero a la primera tira la toalla, pero espera ver la respuesta ya, espera ver la respuesta rápido, y como no ve la respuesta, entonces definitivamente se desanima y definitivamente deja de orar, hace un lado. Y quiero decirle que esas son las tres respuestas principales de Dios. Asegúrate de estar tan alineado a la voluntad de Dios. Asegúrate de conocer el corazón de Dios al punto que cuando tú ores también aprendas a discernir la respuesta de Dios, a saber qué dijo Dios. ¿Será que Dios te dijo sí? ¿Será que Dios te dijo no? ¿Será que Dios te está diciendo espera, muchacho, espera? Calma. Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena. Pero quiero decirte que tú y yo necesitamos aprender a desarrollar un espíritu de oración. Algo que me conmovió lo que está pasando en nuestro país fue que me llevó a pensar en esto. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita más hoy? Sencillamente, la iglesia lo que más está necesitando es algo que nunca debió haber dejado, y es la oración. Y algunos ni siquiera lo han tomado por primera vez. Hoy te invitamos para que tú te metas allá en lo privado con Dios y empieces a buscar la presencia del Señor. Y empieces a decir: Señor, ahora entiendo que siempre que tú respondes no vas a decir sí a lo que yo quiero. Algunas veces va a venir un no, pero tú debes aprender a confiar y a obedecer. Yo sé, yo también he recibido un no por respuesta, y yo sé que los no de Dios muchas veces duelen, pero son los mejores. Yo sé que también muchas veces los espera de Dios no son los, es decir, nos llevan a forjar carácter, pero necesitamos aprender a esperar. Y cuando Dios dice sí, entonces sigue adelante, que vas a ver la victoria. Pero no solo eso,
sino que lo segundo que pasa cuando oras correctamente es no solamente que ves respuesta, sino lo segundo que usted miró allí se llama dádivas. Dádivas, regalos. Quiero decirle que usted y yo no mereceríamos nada de Dios, pero Dios por su gracia, Dios por su misericordia, a través de la herramienta poderosa, del arma poderosa de la oración, nos ha dejado este privilegio. Y una de las cosas que aparecen, de las 7 cosas que aparecen cuando una persona recibe una dádiva de Dios, es revelación. Revelación significa que Dios nos da, a veces a través de alguien más o a través de su propia palabra, nos da una palabra, nos da un consejo sabio. Una revelación trae direccionamiento, a veces también de manera sobrenatural. Digo a veces, no siempre, pero muchas veces Dios te habla por un niño, te habla por tu papá, te habla por alguien. Dios te dice lo que tú necesitas cuando oras correctamente, libre de estorbos, libre de todo lo que hemos mencionado, y empiezas a orar. Tú no solamente vas a recibir un sí, un no, una espera, sino que también vas a recibir revelación. Eso es direccionamiento. Si tú observas en Hechos capítulo 10 del 1 al 21, usted encuentra que fue en tiempo de oración cuando Dios en una visión envió un ángel a Cornelio con indicaciones precisas. Y en ese mismo capítulo, mientras Pedro oraba, Dios le mostró una visión, le habló de manera perceptible, audible, aún para darle una dirección exacta de un lugar. Es decir, cuando una persona ora correctamente, Dios no te va a dejar en duda de saber, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que? No. Dios te dará una respuesta precisa. Pero para eso tú necesitas tener conexión, conocerle. Yo no sé, queridos esposos, o aún gente que tiene un amigo, un mejor amigo, una mejor amiga. Hay personas que se conocen tanto que solamente con un gesto ya saben qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, si se sintió bien, si no se sintió bien, si está bien, si no está bien, solamente con mirarlo. Quiero decirle que está llegando el punto donde tú y yo debemos aprender a conocer a Dios al punto que tú y yo entendamos solamente con leer un pasaje de la Biblia qué fue lo que Dios me respondió. Que no estés dudando, diciendo no sé si será que dijo que sí, si dijo que no, si me puso a esperar. No, que tú la tengas clara. Pero eso solo se da cuando tú aprendes a orar correctamente. Ahora, lo segundo que ocurre son milagros. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? A mí usted no me puede decir que Dios no hace milagros, porque yo mismo soy testigo del poder de Dios. La iglesia misma es testiga del poder de Dios. Dios sorprende a los que son suyos con prodigios, con portentos, con señales, con asuntos que parecían imposibles, con milagros cuando se ora correctamente. El pueblo de Israel, después del clamor, fue liberado. Moisés, en medio de sus oraciones, recibió portentos, señales, maravillas. Josué, dice la Biblia, que se detuvo el sol en Gabaón y la luna en el valle de Jalón, solo por una oración. Josué capítulo 10 versículo 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Wow, está diciendo que Dios detuvo prácticamente el universo por la oración de un hombre, pero un hombre que oraba correctamente. Un hombre que cuando oraba algo sucedía. La pregunta es: ¿por qué hoy en día la iglesia está orando, entre comillas, y no está pasando nada en muchos? Porque no están orando correctamente. Pero también hay muchos que somos testigos, como Elías. Elías en sus oraciones, dice la Biblia, Santiago capítulo 5, que él era un hombre que oraba fervientemente.
Él vio prodigios relacionados con el agua y con el fuego, porque era un hombre que oraba. La iglesia naciente oraba y veía resultados. Hechos capítulo 12, 5 al 16. Vemos la liberación de Pedro, de lo que leíamos. Movimientos angelicales se desataron. La Biblia dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pablo, Juan, otros vieron la respuesta. Pero quiero decirle que necesitamos orar sin cesar constantemente. ¿Cuál es el problema de hoy? Que muchos han descuidado ese cuarto de oración, ese lugar de intimidad. Y señores, una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Una iglesia, dice el pensamiento, con poca oración es una iglesia con poco poder. Y una iglesia sin nada de oración es una iglesia sin nada de poder. Pero yo doy gloria a Dios que todavía hay intercesores que saben tocar el mismo trono de Dios por medio de una oración efectiva. Aquí en la iglesia local podemos dar gloria a Dios porque estamos viendo el poder de la oración en milagros. Allí está el ejemplo de aquella niña por la que estábamos orando. Una niña que los médicos mismos decían que podía quedar o ciega o sorda o muda. Pero quiero decirle que no podía caminar, se cayó de un tercer piso. Y la madre de ella me decía en estos días que los mismos médicos entraban allí con el impacto de ver cómo esa niña evolucionó tan rápido que hace unos días, con la propia voz de Milei, me llegó un mensaje que decía unas palabras maravillosas. Y no solo eso, no solamente está hablando, no solamente está mirando, no solamente está oyendo, sino que empezó a caminar. Y ella en su audio decía que quiere volver al lugar de adoración. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque reconocen que Dios sigue haciendo milagros. Para Dios nada hay de imposible. Mi Padre es un milagro. Quiero decirle que cuando la iglesia ora, se manifiestan seres angelicales. Lo que pasó ahí en el hospital departamental no fue un cuento, fue una realidad. En el cuarto del lugar donde mi padre estaba, Dios movió a sus ángeles para traer en ese momento específico un alivio. Quiero decirle que cuando la iglesia ora, algo poderoso sucede. Pero ¿por qué mucha gente no está viendo la respuesta? Porque no han orado. Y si están orando llenos de estorbos. Pero el desafío hoy es a que nos liberemos de ello. Lo tercero que ocurre cuando se ora correctamente es perdón. Traemos reconciliación con el cielo cuando oramos correctamente. Lo cuarto es que viene provisión económica, espiritual, emocional. Dios trae provisión. Lo quinto, Dios trae protección, Dios trae cobertura. Quiero decirle que en el tiempo en el que vivimos necesitamos la protección de lo alto. Son tiempos duros, son tiempos difíciles. Y por eso no podemos vivir relajados. Lo sexto, trae Dios sanidades del espíritu, del alma, del cuerpo. Lo séptimo, trae Dios liberación en todas las áreas. Quiero terminar con este pasaje. Quiero que lo ponga allí, por favor, y lo vamos a leer juntos, pero lo vamos a entender y lo vamos a recibir. Primera de Reyes 8, 37 al 40. ¿Qué dice la Biblia allí? La Biblia dice, escuche bien: si en la tierra hubiere hambre. La pregunta es, ¿qué está pasando hoy en día en la tierra? Estaba escuchando una estadística que más son la gente que ha muerto por el hambre en lo que va de este año que por la peste y por la pandemia. Más es la gente que se ha muerto por inanición, es decir, porque no han tenido alimento suficiente. Más son los niños y la gente muerta por hambre que por la misma pandemia. Lo segundo que el texto dice es, si en la tierra hubiere hambre, y también dice pestilencia. Yo puse allí entre paréntesis pandemia. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Y luego dice tizoncillo. Esto habla de un hongo negruzco que afecta y enferma la mayoría de las plantas cereales. Luego dice añublo.
Esto habla de un hongo parásito que ataca los cereales. Luego dice langosta o pulgón. Esto habla de un insecto que chupa la savia de las plantas. En otras palabras, cuando una persona está viviendo en un tiempo, ya sea de hambruna mundial, ya sea de pestilencia mundial, ya sea donde está sintiéndose atestado por plagas que quieren venir y hablándolo aplicativamente, está viviendo en una época de depresión, de desesperación, de estrés. Estaba escuchando el dato que la mayoría de gente está muriendo en los últimos años. Entre las 10 enfermedades más devastadoras está una llamada el estrés, por encima del mismo cáncer, por encima del SIDA. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente está siendo absorbida por las circunstancias. Y así como esos bichos que atacaban las plantas le absorben la savia de la vida, le absorben la razón de ser, muchos han terminado incluso en el mismísimo suicidio. Ahora dice: si sus enemigos la sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración, escuche, diga cualquier plaga, diga cualquier enfermedad. Quiero decirle que a Dios no le queda grande ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia. El texto dice cualquier plaga, cualquier enfermedad que sea. Dice toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. Es decir, no solamente Dios va a oír a los pastores en este tiempo. Dios no solamente va a oír al evangelista aquel, a fulano, a sutano, al reconocido predicador él. No. Dios también va a oír la oración del hombre humilde, del hombre sencillo, que ora con unción, que ora con fe, que ora con autoridad, libre de todo tipo de estorbos. Y la Biblia dice: oh tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás. Escuche, el secreto es, y vamos a hacer una oración especial para terminar hoy. Hay alguien que necesita un verdadero arrepentimiento. Si quieres que tu oración no sea abominable, un vomitivo delante de Dios, tú necesitas arrepentirte. Si tú quieres que Dios oiga tu oración, tú necesitas vivir alineado a la voluntad de Dios. Y el texto sagrado dice claramente que cuando esa oración es correcta, no importa si la hace un hombre cualquiera, una persona del pueblo de Israel, un gentil o un israelita, no solamente hace falta que lo haga con estas condiciones. Dice que haya arrepentimiento, y por esa razón dice: y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Quiero que quite el versículo allí. Y quiero terminar hablándole al corazón de alguien en este día. Alguien que ha estado orando, pero que no ha estado viendo respuesta. O incluso alguien al quien Dios ya le respondió, pero necesita tener discernimiento para saber qué fue lo que Dios ya le respondió. Alguien que ni siquiera está orando. Y también alguien que está orando, pero está cargado de estorbos. Siente que su oración no ha pasado, no ha subido, no ha ascendido. ¿Por qué? Porque no ha orado correctamente. Hoy Dios te está desafiando y te está diciendo: hay respuestas, hay dádivas, hay regalos que vienen en camino. Esos regalos vienen en medio de revelación, en medio de liberación, en medio de sanidad, en medio de una respuesta sobrenatural. Pero tú necesitas ponerte a cuentas con Dios. Así que vamos a orar allá donde tú estás en casa y los que estamos aquí. Hoy hemos aprendido un secreto. Lo primero que tú y yo necesitamos es un verdadero arrepentimiento para que la oración pueda llegar al trono de Dios. Señor, en este momento vengo delante de ti, creyendo que una oración hecha correctamente no es en vano, pero que hay muchas oraciones que, aunque se han multiplicado, no reciben respuesta.
¿Por qué? Porque hay algo sucio en las manos. Hay algo que está impidiendo, Señor. Y estamos viviendo en un tiempo tan difícil, donde la iglesia verdadera del Señor no puede darse el lujo de hacer oraciones que no causen ningún efecto. Estamos viviendo, Señor, en un tiempo tan difícil, donde esos esposos que están clamando, esos padres que están clamando, esas madres que están clamando, necesitan asegurarse, echar fuera de sus vidas aquellos impedimentos, para que cuando usted esté orando, usted esté seguro que Dios está actuando. El texto sagrado dice: perdonarás y actuarás. Y quiero que se una conmigo para que clamemos por nuestro país, clamemos por nuestras familias. Quiero decirle que lo que le espera a las próximas generaciones son cosas muy terribles, muy difíciles. Esto ya no tiene vuelta de hoja. Las cosas se van poniendo de mal en peor. Y si en la casa no hay alguien que ora de verdad, si en la iglesia no hay un intercesor serio, genuino, entonces, ¿qué será de este mundo? ¿Qué será de su casa? ¿Qué será de la iglesia? ¿Qué será de su familia? Quiero decirle que el principal llamado es a que aprendamos a orar. Está bien, aprende de teología, aprende de homilética, aprende a estudiar, aprende a cantar, mejora en la música, pero no te olvides que lo más importante se llama orar. Dios y Padre, he compartido hoy esta palabra. Alguien al otro lado necesitaba oírla. Alguien a quien Dios está extrañando. Alguien que tocaba el trono de Dios en las madrugadas, en las tardes. Te habla, Señor, este servidor. Con humildad, Señor, te pido tu misericordia. Y te pido, Señor, que me ayudes. Porque los pastores, la gente ocupada, muchas veces podemos desenfocarnos fácilmente por estar ocupados en cosas buenas, pero nos olvidamos de lo más importante, que es buscar tu rostro. También oro, Señor, por esa juventud, por esa niñez, por la iglesia. Estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos pedir la paz de nuestro país, pero si la oración del Hijo de Dios está llena de estorbos, entonces, ¿quién clama? La Biblia dice claramente que había un hombre llamado Abraham que clamaba por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y el Señor le dijo: si hubiese tal número hacia abajo, yo perdonaré a esas ciudades. No hubo esa cantidad de justos allí, por eso fueron destruidas. Pero el punto es que alguien clamó. Y necesitamos aprender a clamar. Señor, te doy gracias. Y pido, Señor, para que tú levantes a esos intercesores e intercesoras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Sí, Señor. Vamos, únete al clamor de oración en lugar de al clamor de desesperación. Ayúdame, Señor. Quiero sentir Con tu corazón. con tu corazón. Señor, la oración nos vuelve sensibles. Quiero vivir más siendo insensible. Pero muchas veces somos insensibles porque falta oración. Tanta necesidad. Hay mucha necesidad y violencia por todos lados, Señor. Miles están muriendo y lo peor, se están muriendo sin ti. Te pido la paz. Se están perdiendo muchas almas. Mi ciudad. Te pido Y la iglesia no está orando como Dios quiere que ore. por mi ciudad. Oh, Ahora me humillo Santo. y busco tu Oh, rostro. Ramamasai, Kotoromosai. ¿A quién iré, Señor? Oh, Santo. Sino a ti. ¿A
quién iremos, Señor? ¿A quién Te pido la clamaremos? paz. Hombre alguno no podemos, solamente a ti, Señor. Te pido perdón Alabado por sea. mi ciudad. Ahora me humillo Oh Santo, y busco tu rostro. clamo por mi ciudad, clamo por mi país, clamo por la nación. ¿A quién Clamo iré, por el mundo. Señor? Levanta No intercesores. a ti. Levanta, oh guerrero de oración. ¿A Gente quién santa. iré, Señor, sino a ti? Shamahaya Roboso. A ti. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya. La Biblia dice levantando manos santas, sin ira ni contienda. La ira, la contienda impide que tu oración llegue al cielo. Y solo quiero dejarte con este versículo. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tremendo. Qué bueno que hoy pueda Dios encontrar en ti un verdadero intercesor, una verdadera intercesora.